Muy bien, que el Señor bendiga a cada uno de mis amados que ya están conectados. Eh, Hago un breve repaso de lo que venimos hablando. Estamos hablando de la dispensación de la gracia. En lo general, hemos hablado de todas las dispensaciones anteriores, desde cuando el hombre todavía no había pecado, luego cuando el hombre peca, después viene el diluvio, después viene la siguiente dispensación del gobierno humano y así que fuimos pasando por cada dispensación, examinando panorámicamente las características de cada dispensación, hasta que llegamos a la dispensación de la gracia en la cual estamos, la cual también estamos examinando de manera general, pero extrayendo los principios más importantes que nosotros vemos aquí en la palabra que el Señor ha determinado para esta dispensación. Hemos visto, voy a nombrarlos apenas porque ahora vamos a ir avanzando. Estamos haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y es legítimo que lo hagamos porque el apóstol Pablo lo hace todo el tiempo en sus cartas y lo hace en defensa de la libertad que tenemos en Cristo, por causa de que en el tiempo de Pablo había hermanos que intentaban introducir en la iglesia, en la doctrina de la iglesia, conceptos del judaísmo, conceptos de la ley. Entonces, el apóstol Pablo hace esta comparación y nosotros estamos haciendo, tomando todo el Nuevo Testamento, la comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hemos visto primero que estas son eh, dos pactos, uno basado en las obras y otro basado en la gracia. Estos dos pactos funcionan bajo dos leyes. El primero bajo la ley de las obras y el otro bajo la ley de la fe. Vamos a ver un poco más de esto hoy día, por eso lo voy a pasar rápido. Vimos también que en el antiguo pacto había un tipo de sacerdocio y en el nuevo pacto otro sacerdocio. En el antiguo pacto era un sacerdocio terrenal con elementos terrenales y físicos, un tabernáculo físico, altares físicos, sacrificios físicos, animales que morían, sangre derramada, etcétera. Pero en el nuevo pacto nosotros vemos un templo espiritual, altares espirituales, sacrificios espirituales, todo cambia, todo es distinto en el nuevo pacto. Entonces, eh, hay dos tipos de sacerdocios y también dos derechos sacerdotales. En el antiguo pacto un hombre era sacerdote porque era hijo de alguien que había sido sacerdote y ese había sido hijo de un anterior sacerdote hasta llegar al primero que era Aarón. Tú no puedes hacer eso eh, tratando de probar tu sacerdocio. Si vas para arriba, quizás tengas, mi papá era pastor, mi mamá, mi abuelo, mi tío, pero llega un momento que se corta, ¿verdad? Y no hay más para arriba. ¿Qué hay más para arriba? Cristo. Somos de Cristo. Y por causa de Cristo y de la vida eterna que hemos recibido, en esa vida eterna recibimos también nuestro sacerdocio espiritual. Um, También vimos que en el antiguo pacto tú o eras rey o eras sacerdote, no podías ser ambas cosas porque Dios había separado estas funciones y a la tribu de Judá le había dado el reinado y a la tribu de Leví le dio el sacerdocio. Ningún sacerdote podía ser rey, ningún rey podía ser sacerdote. Pero en el nuevo pacto el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que el Señor nos ha dado una autoridad gubernamental y una autoridad sacerdotal. Es maravilloso. Tenemos un tremendo y maravilloso privilegio. También vimos que en el antiguo pacto había un templo terrenal
Y en el nuevo pacto no tenemos ningún templo terrenal que podamos decir, este es el lugar sagrado en la tierra donde Dios quiere que que nos juntemos, donde Dios quiere que lo adoremos. No, porque los templos son transitorios, los usamos mientras los necesitamos, y más que la casa de Dios, son la casa de la iglesia, donde la iglesia se reúne para adorar a Dios. Pero ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros mismos, la iglesia del Señor, y el templo es espiritual, espiritual y celestial. Muy bien. Vimos así entonces muchas comparaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y llegamos finalmente a hablar de el acceso celestial que tenemos al trono de la gracia, al lugar santísimo, y el órgano de ministración que es nuestro espíritu. Tu espíritu es el sacerdote, tu espíritu es el ministro de Dios. Y ese espíritu nuestro que tenemos, que nos ha dado el Señor, ese espíritu indudablemente es el espíritu renacido en el nuevo nacimiento. Con ese espíritu servimos a Dios. Y es desde ese espíritu que tenemos que hacer todas las cosas que Dios desea que hagamos. Muy bien, ahora vamos a ir a la siguiente comparación. Tenemos aquí dos pactos, el de la ley y el de la gracia, y en estos dos pactos tenemos dos niveles distintos de revelación. Dos niveles distintos de revelación. En el antiguo pacto la revelación fue traída por ángeles y profetas. Pero en el nuevo pacto la revelación es traída por el Hijo. Vamos a leer aquí en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1. Así es que el libro de Hebreos comienza con una comparación y comienza comparando el nivel de revelación que tuvieron los israelitas bajo el antiguo pacto y el que tenemos nosotros bajo el nuevo pacto. Los israelitas recibieron una revelación a través de profetas, pero también allí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 1 y 2, el segundo capítulo, inicia así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mira lo que está diciendo. La palabra dicha por medio de ángeles. ¿Cuándo hablaron los ángeles? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿A qué se estará refiriendo aquí? ¿Que los ángeles hablaron? A ver, ¿quién quiere levantar la manito y opinar? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue, eso dice, firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿a qué se refiere esto de la palabra dicha por medio de ángeles? ¿Sí? ¿Será cuando actuaron como mensajeros? Es una opción. Dios envió ángeles en distintos momentos. Pero observe lo que dice.
La palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución o castigo. Dios castigó cuando no obedecieron la palabra dicha por los ángeles. Y parece que no hay tal cosa cuando Dios envió mensajeros. Porque los mensajeros traían ángeles diciendo, dice el Señor que va a hacer tal y tal cosa. O un ángel que viene a hablarle a Abraham y a decirle determinados asuntos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuándo se, a qué momento se refiere esto? Lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53. Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Por disposición de ángel. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés, voy a enviar mi ángel? Mi ángel estará contigo, mi ángel los acompañará, él estará ahí, pero ten cuidado de lo que digas delante del ángel, porque el ángel no los va a perdonar. La ley fue dada por medio de ángeles. Así que el antiguo pacto fue entregado, a ver, voy a decirlo así, los mensajeros que trajeron el mensaje al pueblo de Israel en el antiguo pacto fueron los ángeles que trajeron la ley y los profetas que trajeron la revelación profética. Por eso, en el capítulo 1 de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Capítulo 1 dice eso, y el capítulo 2 dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ángeles y profetas fueron los mensajeros, los instrumentos usados por Dios para traer la revelación en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, la palabra viene a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo directamente. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A ver, si tuvieras que escoger que te hable un profeta o que te hable el Señor Jesucristo, ¿a quién preferirías? Señor Jesús. Pablo está diciendo eso. Así comienza su libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que les mandó profetas y un día y a todos los mataron y después mandó al Hijo? Dijo, a él no lo van a matar, pero lo mataron igual. Entonces, el Hijo es el que nos ha traído la revelación de la gracia. El Hijo es el que nos ha traído la revelación del Padre. El Hijo es el que nos ha traído todo lo que sabemos acerca del nuevo pacto. Y cuando el Hijo se iba, dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes todavía no son capaces de soportarlas. Pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas. Esto está en el libro de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. San Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el capítulo 14 de San Juan,
versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, aquí tenemos, mira, dos niveles de revelación. El nivel de revelación del antiguo pacto es maravilloso porque los que traen la palabra son ángeles y son profetas. Son instrumentos muy maravillosos, muy poderosos, muy especiales. Pero en comparación con el nuevo pacto no hay comparación. Porque aquí, en el antiguo pacto, la palabra la traen ángeles y profetas. Pero en el nuevo pacto, la palabra la trae el mismo Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Esta es una maravilla, porque hoy día, si bien es cierto, Dios usa profetas para hablarnos personalmente, el Espíritu Santo sigue revelándonos, sigue hablándonos, ¿cierto? Y es Dios el que te está hablando directamente, no usa un ángel. A veces puede mandar un ángel, pero regularmente en el día a día te habla Dios directamente a tu corazón. ¿Cuántos saben esto y tienen la experiencia, verdad que sí? Y tú puedes Amén. decir, Amén. Dios me ha hablado, ¿sí? ¿Sí? Antiguamente había una calcomanía que los cristianos ponían en su auto y decía, Dios existe, yo hablé con él esta mañana, ¿sí? Dios existe, yo hablé con él esta mañana. Bueno, es verdad, nosotros hablamos con él y él nos habla a nosotros. Es un nivel de revelación, óyeme bien, es un nivel de revelación que nunca tuvieron ni los profetas del Antiguo Testamento, ni ningún hombre en particular. Dios le hablaba a los profetas cuando él les quería hablar, pero el profeta tenía que esperar que Dios dijera, ahora te voy a hablar. Pero tú puedes decir, en cualquier momento, en todo momento, Dios te va a hablar. Tú solamente tienes que preguntar y Él te contestará. Así es que tenemos una tremenda bendición de estar en el nuevo pacto. Amén. Vamos a la siguiente comparación. Aquí comparamos los dos reposos, el reposo terrenal y el reposo espiritual. Leemos en el libro de Josué, capítulo 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bien, ahora leamos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 11. Hebreos 4, 1 al 11. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Escucha esto. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué era el reposo que Dios le prometió a Israel? ¿Qué era el reposo que Dios le prometió a Israel? Porque aquí hay un reposo que Dios le prometió a Israel y hay un reposo para la iglesia. Vamos a ver primero ese, el reposo de Israel. ¿A qué se refería la Biblia cuando se habla acá de el reposo de Israel? ¿Qué es este reposo de Israel? A ver, vamos a preguntar aquí a nuestros amados consiervos. Tenemos aquí un precioso número de siervos del Señor. ¿Qué te parece, Pastor Rodolfo? ¿Cuál era el reposo que Dios prometió a Israel? El reposo de Israel como nación era cuando se le acabaron las guerras, cuando terminó de conquistar la tierra. Bien, ese era el reposo que Dios les prometió. Es decir, que entrarían en una tierra donde estaba llena de enemigos, la conquistarían y Dios les daría paz por todos lados. No habría nación que pudiera levantarse contra ellos. Ese era el reposo prometido. ¿Lo consiguieron? ¿Lo consiguieron el reposo? Pastor Rodolfo. Un tiempo. Fue por un tiempo, ¿sí? Fue por un tiempo el reposo y después volvieron otra vez a estar rodeados de enemigos y de guerras por años y años y años y años, ¿sí? ¿Y por qué, habiéndoles dado Dios el reposo, después lo perdieron? Por la desobediencia, apóstol. Por la desobediencia. ¿La desobediencia a qué, hermano Marcos? La desobediencia, no adorar dioses ajenos, todo eso fue el principio de que Dios como que se retiró del... Cuando le promete a David que su hijo va a estar en reposo, que no va a tener guerra, Sí, bueno, después de un tiempo el pueblo empieza a desobedecer, a irse a dioses ajenos, a empezar a idolatrar a otras cosas, a hacer otras cosas, y ahí donde se le retira el reposo de la tranquilidad y la paz que tenían en el pueblo. bien. Se salió del pacto. Israel se salió del pacto, entonces Dios no estaba obligado a cumplir la promesa. Sí. Ustedes recuerdan que dijimos que el pacto que Dios hizo con Israel era un pacto condicional. Es decir, Sí.
Dios dijo, si ustedes hacen esto, me obedecen, cumplen mis mandatos, yo los voy a bendecir, voy a alejar sus enemigos, les voy a dar reposo por todos lados. Pero si ustedes desobedecen, si ustedes adoran otros dioses, si ustedes hacen las cosas que yo les he prohibido, voy a mandar a las naciones de alrededor que los ataquen y ellos serán constante espina en el costado. Serán un problema permanentemente para ustedes. Ustedes huirán, serán llevados a otras naciones, sufrirán muchísimo por la desobediencia. Ahora, el libro de Hebreos menciona dos razones por las cuales generaciones enteras de israelitas no entraron en el reposo. Dos razones. La primera es indudablemente lo que hemos mencionado, la desobediencia. Yes. Y la segunda razón por la que generaciones de israelitas no entraron en el reposo es la incredulidad. La incredulidad. Usted recuerda que la primera generación, la que salió de Egipto, no entró en el reposo. ¿Por qué? Ah, por la Porque fueron incredulidad. incrédulos. ¿Y en qué sentido fueron incrédulos? No creyeron que el Señor les daría victoria sobre los gigantes. Y entonces por incredulidad se rebelaron y no entraron en el reposo. Así es que estas dos causas, la incredulidad y la desobediencia, fueron las causas por las cuales el pueblo de Dios no entró en el reposo. Muy bien, ahora hablemos del reposo que el Señor da a su pueblo, a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el reposo de Israel y el reposo que el Señor da a la iglesia? Apóstol Luis, usted que está ahí con una guitarra de fondo y otra cosa es con guitarra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué piensas, Luis? ¿Qué diferencia hay Eso estaba entre pensando. el reposo que Dios dio a Israel y el reposo de la iglesia? Que el reposo, pienso yo, que el reposo que Dios le dio a Israel era físico, la tierra, y el Sí, reposo que le dio a la iglesia es espiritual. ok, perfecto. Esa es la gran diferencia. Eh, ahora pregunto a todos. El reposo que Dios nos da a nosotros, la iglesia, es un reposo espiritual. Es decir, que tú puedes estar rodeado de problemas y tener reposo interior. ¿Es verdad eso? ¿Sucede eso? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Ha prometido el Señor que no vamos a tener problemas? No, no ha prometido. Ok, ¿ha prometido que no vamos a tener enemigos? No, ¿Ha prometido que no vamos a tener guerras? no. No. Al contrario, ha dicho que tenemos guerra. Tendremos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Sí, y tenemos guerra. Por eso dice, no tenéis guerra contra sangre y carne, pero tenéis guerra contra principados, potestades. Así que mira, en un estado, hablemos de la iglesia, donde tenemos guerra, donde tenemos tribulaciones, donde tenemos dificultades, donde hay adversidades, Dios ha prometido, a ti te ha prometido, a mí, a la iglesia, que nos dará un reposo. Pero observa, el reposo ya fue dado, pero hay que entrar en el reposo. Se usa la palabra entrar en el reposo. Esto es como que la tierra del reposo les fue dada a ellos, pero si ellos estaban en el desierto, todavía no entraron en el reposo. ¿Sí? El reposo se les había dado, pero todavía no entraban, porque estaban vagando en el desierto, no entraron en el reposo. Ahora, es posible que habiéndonos dado el Señor el reposo espiritual, nosotros todavía no hayamos entrado. Que teniendo acceso al reposo de Dios hoy día, nosotros no hayamos entrado todavía en el reposo de Dios.
¿Cómo es la vida en Cristo en el reposo? Cuando una persona está en el reposo, ¿cuáles serían sus características? ¿Qué caracteriza a alguien que está en el reposo de Dios? La palabra dice de victoria en victoria. Sí, pero ¿qué caracteriza, qué sería la victoria, esa vida en La reposo, fe, internamente? la fe en el Señor. Es Paz, es por la fe que lo obtenemos, paz. sí, pues, es por la fe. Pero ¿cómo es la vida de una persona que está en el reposo de Dios? ¿Cómo es internamente es la vida de esa persona? Yo creo que Es paz, para mí, gozo, es una tranquilidad sobrenatural aún en medio de muchas tormentas. Hay una quietud, eh, es Él finalmente nuestro reposo, es el todo. Y la conciencia, en el nuevo pacto, tener la conciencia tan clara de que Él mora en nosotros, Bien. que no tenemos que andar buscando por aquí y por allá. Está permanentemente todos los días hasta el fin del mundo. Bien. para mí haber entrado en su reposo está en Juan capítulo 1, verso 12, en que a todos los que le recibieron los hizo hijos y les dio autoridad de eso. Él me Bien. hizo entrar en su reposo así. Sí, pero observe, hermana Sandra, que el Señor dice acá, dice, por tanto, temamos, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, le está hablando a la iglesia, parezca no haberlo alcanzado. Y luego dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, en el de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. ¿Tenemos cristianos desesperados en nuestras iglesias? ¿Tenemos cristianos deprimidos en nuestras iglesias? ¿Tenemos cristianos bajoneados en nuestras iglesias? ¿Debilitados? ¿Tenemos cristianos asustados? ¿Tenemos cristianos renegados? Tenemos de todo, de todo. ¿Y qué significa eso? Que no están en el reposo. Porque cuando tú estás en el reposo, tu corazón está quieto, está en paz, independientemente de lo que pase alrededor. Independientemente. ¿Te acuerdas de esa canción? Una canción, no es de la Biblia. Paz en la tormenta, ¿sí? Paz en la tormenta. Los discípulos estaban atribulados pensando que se iban a morir y Jesús estaba durmiendo. ¿Sí? Se puede dormir en medio de la tormenta, se puede tener paz en medio de la cosa más terrible. Por supuesto que sí. Cuando estás en el reposo de Dios. Ahora mira, voy a explicar bien este tema. Tú puedes tener reposo espiritual porque tú tienes un espíritu activo. El verdadero reposo nace en el espíritu renacido. Ahí es donde el reposo se produce. Y desde el espíritu, el reposo de Dios desde tu espíritu influye hacia tu alma. Entonces, nosotros tenemos que entender que mucha gente cristiana sigue viviendo la vida del alma, la vida espiritual, pura alma. Y hoy día está bien, mañana está mal, hoy día tiene ganas, mañana no tiene ganas, hoy día está fuerte, mañana está débil. No ha entrado en el reposo de Dios. No ha entrado. La gente que ha entrado al reposo de Dios es
gente estable. El reposo te hace estable. El reposo te hace tener paz en tu interior. No importa lo que esté pasando afuera. El reposo te hace tener una visión siempre hacia adelante, positiva. La gente que está en el reposo de Dios le puede estar pasando lo que sea, pero siempre está bien. Y no es que dice que está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque desde lo más profundo de su espíritu, en su hombre interior, en su mujer interior, en su espíritu, está el reposo de Dios. Ahí es donde el reposo se asienta y desde allí hacia afuera. ¿Cómo experimentar el reposo? Primero, tenemos que vivir la vida del espíritu. Si nosotros vivimos la vida del espíritu, el reposo de Dios es una consecuencia natural. Ahora, acuérdate, hay dos cosas por las cuales tanto los israelitas como nosotros los cristianos podríamos no entrar en el reposo. Dos razones. La primera, incredulidad. Hay muchos cristianos hoy día que razonan como mundanos. Razonar como mundanos es incredulidad. ¿En qué sentido? No. Cuando tengo problemas, tengo problemas. Y ni Dios me puede ayudar. ¿Sí? Tengo drama, así que yo soy hombre, soy realista, soy mujer, me pasan cosas y si reacciono mal, así. O sea, la incredulidad. La incredulidad. Tú tienes que creer que dentro tuyo Dios puso una vida superior, una vida capaz de reaccionar no como hombre, no como un hombre terrenal, sino como un hombre celestial. Celestial. Entonces, esta es la primera cosa, la incredulidad. Y la segunda cosa que impide que entremos al reposo y vivamos en reposo es la desobediencia. Porque el Espíritu Santo nos dice cosas. Nos dice cosas. Mira, yo era muy jovencito todavía, era líder de los jóvenes, y en el terreno donde estaba el templo era un terreno bien grande, y el templo también era bien grande, pero en el patio del templo habíamos hecho una cancha de baby fútbol, y ahí jugábamos al baby fútbol. Bueno, yo jugaba de pelota, ¿no? Yo siempre he sido malo para el fútbol. No como el apóstol Luis, por ejemplo, que es un as. ¿Sí? Pero yo era el líder de los jóvenes. Y cuando empezaban los cultos, había que ir a la reunión. Entonces, ya iba a empezar, yo fui a mi casa, me cambié y me fui a la iglesia, estaba tocando el piano y yo sentía los pelotazos en la pared del templo. Y yo les había dicho a los jóvenes, yo era su líder, que dejaran de jugar al fútbol y que ya se fueran al templo. Y no obedecieron. Y vino un hermano y me habló y me dijo, vaya a ver sus jóvenes, ahí que están haciendo todo. Así que yo dejé el piano y me fui atrás. Y no me querían entregar la pelota encima, querían seguir jugando. Desubicados, ¿no? Como jóvenes. Así que me metí en la cancha, enojado, tomé la pelota y me la llevé para el templo. Y ahí en el templo nos pusimos a jugar a la pelota. No. La llevé para el templo y estaba yo muy molesto, pero enojadísimo. Me habían hecho pasar una vergüenza y encima estaban ahí sin respeto por el culto que ya había empezado. Bueno, así estuve una buena parte de la reunión. En un momento el Señor me dijo, anda a disculparte. Yo dije, ¿cómo me voy a disculpar si ellos eran los que estaban ahí haciendo todo ese lío y yo fui a hacer lo correcto? Estaba razonando yo, discutiendo con el Señor. Y él me dijo, anda y discúlpate.
como ya vi que era el Señor y no podía contra el Señor, en un momento que estaban las alabanzas ahí, fui y me acerqué al donde estaban esos 5 jóvenes. Y dije para mis adentro, no, ni ganas tengo, ni se lo merecen. Pero en tu nombre voy a ir. Estoy hablando de la obediencia para tener el reposo. Yo estaba tocando el piano, cantando y no tenía reposo de Dios. Al contrario. Pero cuando fui y el trayecto desde el piano hasta cuando llegué a ellos, tenía mucha rabia, pero estaba obedeciendo al Señor. ¿Puedes obedecer al Señor con rabia? Claro. Pero cuando llegué ahí y lo estuve frente a ellos, ahí, mira, algo pasó conmigo adentro. Es como que todo eso se derritió y todo lo que pude hacer es abrazarlo y decirle, disculpen, estuve mal, pero no, yo los amo. ¿Sí? Se acabó toda la rabia y volvió la paz del Señor. El reposo de Dios se obtiene, se alcanza, escucha, se alcanza y se mantiene con estos 2 elementos, con la fe y la obediencia. Tú llegas al reposo de Dios por la fe, creyendo todo lo que el Señor dice y obedeciendo, y te mantienes ahí creyendo y obedeciendo. Estas son las 2 columnas del reposo de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, el reposo de Israel fue terrenal y el reposo nuestro es espiritual. Es un reposo superior, un reposo que no tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor, sea bueno, sea malo, sea lindo, sea feo. Tenemos, vivimos, poseemos y nos mantenemos en el reposo del Señor. Pregunto, ¿está su vida en el reposo de Dios? ¿Tiene su corazón el reposo de Dios? ¿O sube un día y baja otro día? ¿Se mantiene en el reposo de Dios, en el equilibrio del reposo de Dios? Si no es así, hable con el Señor. Dígale, perdóname. Yo no he hecho caso de estas 2 cosas, de la fe así constante, de la fe total y de la obediencia, pero ahora sí, lo haré en tu nombre y yo me mantendré en tu reposo. Amén. Esa es la vida hermosa, la vida bella. Vamos a ver la siguiente comparación entre la ley y la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esta comparación se llama 2 alcances demográficos. 2 alcances demográficos. Israel fue la misión de Israel, la responsabilidad de la misión de Israel era Israel. Dios mandó a los israelitas que ellos se mantuvieran en la obediencia al Señor y eso era todo lo que tenían que hacer. Los israelitas no recibieron ninguna misión en relación a las otras naciones. Mira lo que dice acá en Primera de Crónicas 17, 20 al 24. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandes y maravillas, con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de David tu siervo firme delante de él. Todo tiene que ver con Israel. Los israelitas no tenían responsabilidad por otras naciones, solo por ellos mismos.
Y todo lo que ellos oraban, todo era por ellos mismos. Así fue como Dios les mandó. Así es que ellos no tenían una misión o una responsabilidad por los romanos, por los griegos, por los sirios, por los asirios, por los egipcios. Nada, ellos no tenían ninguna responsabilidad acerca de ellos. Ellos no tenían que orar por la gente de otras naciones. No, nada. Ellos solo tenían que preocuparse de servir a Dios como nación. Y era todo. Esa era su misión. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra y estuvo aquí en su ministerio terrenal, Jesús también dijo lo mismo. La misión de Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra no fueron los gentiles, sino su pueblo Israel. Solo su pueblo. En Mateo 15, 23 y 24. Mateo 15, 23 y 24. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, da voces tras nosotros. La mujer sirofenicia, ¿te acuerdas? La mujer que era gentil de otra nación, que vino diciéndole, los perrillos comen de lo que cae de la mesa de su señora. ¿Te acuerdas la historia? Una mujer extranjera. Y los discípulos le dijeron, ya, atiéndela y despídela. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el ministerio de Jesús aquí, estando aquí, físicamente en la tierra, fue para Israel. Para Israel. En Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que le dijo, no vayan a los gentiles, ni vayan a los samaritanos, vayan solo a los israelitas. Eso fue lo que el Señor hizo en su ministerio terrenal. Él no hizo nada en relación a ir a buscar a los gentiles, en relación a predicar a las naciones. Él predicó solo a su pueblo, el pueblo de Israel, y mandó a los 12, mientras que él vivía, a hacer exactamente lo mismo. Pero el tema es que no terminó ahí, sino que cuando él resucita, hay un cambio, pero paradigmático. Hay un cambio total en el alcance de la misión. Y cuando él resucita, dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mira la diferencia. En Mateo 10, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Y observa lo que dice en Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué mientras que estaba aquí con sus discípulos, nada con gentiles, nada con samaritanos, todo con Israel? Y luego que resucita, vayan a todo el mundo. Comiencen acá, pero vayan a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Qué ocurrió? Cambió de la ley a la gracia. ¿Cómo? Cambió de la ley La a la dispensación. Cambió la dispensación.
de la gracia. Mira, aquí qué tremendo este asunto. Una dispensación, escucha esto. Una dispensación es un tiempo acotado, un tiempo marcado de Dios, donde Dios funciona y opera de cierta manera. Mientras que Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos, todavía él estaba bajo la ley. Sí. A ver si me entienden. ¿Cuándo terminó la dispensación de la ley? Cuando Jesús fue crucificado. Bueno, sí. Así que todavía estaba bajo la ley y todavía el evangelio no podía ir a los gentiles ni a los samaritanos, aunque él fue a los samaritanos, pero fue como una excepción. Pero él estaba bajo la ley. Amén. Entonces todo lo que el Señor hizo, lo hizo bajo la ley. Amén. Así Pero cuando es. él resucita, empieza Una la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y ahí cuando empieza la dispensación de la gracia, se abre el evangelio para todas las naciones. Por eso es importante entender este tema de las dispensaciones, porque en una dispensación Dios actúa de una manera y en la siguiente actúa de otra forma. Y lo vemos aquí en el alcance de la misión. La misión bajo la ley alcanzaba solamente hasta Israel, excepcionalmente algunos gentiles o samaritanos. Pero bajo la gracia la misión se extiende a todo el mundo. Cambió la dispensación, cambiaron los requisitos, cambiaron las condiciones, cambió el alcance, cambió todo. Cambió todo. Entonces, nosotros somos enviados a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Tú tienes un mandato de ir a todas las naciones de la tierra. Si tú estuvieras en el tiempo de Jesús, mientras que Jesús caminaba aquí en la tierra y fueras discípulo de él, tú no tenías que ir durante ese lapso, mientras que Jesús vivía, no tenías que salir del territorio de Israel, era solamente ahí. Pero esos mismos discípulos que mientras que Jesús vivía con ellos y estaban bajo la ley, tenían el límite del territorio de Israel para ejercer su ministerio, una vez que él resucita, no hay límites. Ellos tienen un alcance mundial. Mundial. Tu misión es mundial. Mundial. Ok, vamos a la siguiente comparación. Dos maneras de ser justificados. Dos maneras de ser justificados. Esta es la comparación. Bajo la ley, justificados por las obras, por cumplir las obras. Bajo la gracia, justificados por la fe en Cristo. Dos maneras de ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado. Ser declarado justo. Ser declarado justo. ¿Sí? Ser declarado justo. Que Eso es se ser. aboga por él, ¿Cómo? que se aboga por él. Cuando yo estoy justificando a alguien, estoy defendiendo a ese alguien y estoy colocándome por ese alguien. Sí, pero ¿qué significaría que esa persona ha sido justificada? Justificado. Que El se pagó un abogado, precio, sí, pero el abogado ha conseguido que el juez le declare justo. Porque la palabra justificado es una palabra jurídica, legal, y esa determinación solamente la puede tomar un juez. Solo un juez puede declarar justo a una persona. Entonces, el abogado trabaja para eso, pero el juez es el que declara si es justo o si es condenado. Entonces, aquí el juez, que es nuestro Dios, bajo la ley, establece para Israel una manera de ser justificado. ¿Cuál es la manera? Hacer obras.
hacer obras, cumplir las obras de la ley. Por eso dice acá, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La base de la ley es hacer. Hacer. Bajo la ley tú no puedes ser justificado sin hacer. Hacer obras. Las obras de la ley. En Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira qué cosa. Dice que los hacedores de la ley serán justificados. Primero dice eso, pero después dice que nadie puede cumplir las obras de la ley, por lo tanto, nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces, hay una justificación que es por hacer, por el mérito. Cuando tú haces cosas buenas, ¿sientes que estás como ganando méritos para que Dios haga cosas por ti? A ver. No, yo creo que no, porque independientemente de lo que yo haga, su gracia sigue extendiéndose igual para mí. Fue su promesa. Así Sí, que cuando yo hago las cosas y las hago bien, Él dice que Él puso el querer como el hacer en nuestros corazones, en nosotros. Así que cuando yo hago las cosas, no es que yo sea buena para hacer las cosas, sino que Dios ha puesto en mí el poder hacer las obras para Él. sí, pero al hacerlas, al hacer esas buenas obras, no es que a veces podemos llegar a sentir como que por hacer esas cosas buenas, por la gracia, ¿nos merecemos algún premio? ¿Nos Sí, merecemos alguna yo creo que sí, recompensa? creo que sí, porque la obra, el legalismo y todo eso de hacer cosas provoca como una sensación engañosa de que estamos requete bien, pero en realidad por gracia, no por obra. Miren, Pero sí, pues, eh, ha escuchado oraciones de cristianos, hermanos nuestros, que dicen, Señor, tú me tienes que responder y me tienes que responder a esto porque yo voy a la iglesia, yo te soy fiel, yo ayuno, Señor, tú has visto mis oraciones, y yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, tú me tienes que responder. ¿Escuchó algún tipo de oración así? ¿O una actitud así en la oración? Como que el hecho de que hagamos obras o seamos obedientes nos genera un mérito delante de Dios por el cual Dios estaría obligado a responder a ciertas cosas. Y si tú te pones al lado de un hermano que no tiene tanto mérito en mi concepto, ¿no es cierto? Que no se porta tan bien, que no es tan trabajador para Dios, que no es tan fiel, y de pronto Dios le da el milagro a este y no a mí, yo puedo sentir que, ¿cómo? ¿Cómo le diste a él? Que ni ora, ni ayuna como yo, ni clama, ni entra y sale, sube y baja, y le diste el milagro a él y no me lo diste a mí. ¿Qué clase de Dios eres tú? Cuando alguien tiene esa actitud o ese pensamiento y está orando hacia Dios, todavía está en su mente bajo la ley, Amén. porque es todo por gracia. Todo por gracia, para que nadie Y se gloríe. que nadie se gloríe, exactamente. Y entonces, eh, la justificación, la bendición, todo es por gracia.
El sistema de la ley se basa en hacer. La ley se basa en hacer. ¿En qué se basa la gracia? En Romanos 3, 21 al 28, leemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, No. sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que acá Amén. tienes dos tipos de leyes. Una, la ley del hacer, y otra, la ley del creer. La, la ley de Moisés se basa en la ley del hacer. La gracia de Dios se basa en la ley del creer, la ley de la fe. En la gracia tú tienes que creer, tú tienes que confiar, tú tienes que depender. En la gracia la obra no depende de tu fuerza, sino de la fuerza de Dios. Bajo la ley depende de tu fuerza. Bajo la gracia depende de la fuerza del Señor. Bajo la ley tú eres el que es competente. Bajo la gracia tú no eres competente. Cristo es competente en ti. Entonces son sistemas muy distintos. La justificación en uno o la justificación en otro. La justificación bajo la ley nos lleva a estar pegados al rito, a la religión, al cumplimiento riguroso de ciertos requisitos. Bajo la gracia entramos al reino de la fe, a creer, confiar, esperar, depender, escuchar y obedecer. Y esa es nuestra vida y esa es nuestra justificación. Entonces ustedes verán, mis amados, cuán distinto es la dispensación de la gracia, cuán distinta es de la dispensación de la ley. No hay punto de comparación. Lo que vivimos nosotros hoy día es tan diferente a lo que vivieron los hombres y mujeres de las otras dispensaciones. Somos privilegiados. Somos altamente privilegiados por vivir en este tiempo. Vamos a ver otra comparación. Dos tipos de relación con el Espíritu Santo. Dos tipos de relación con el Espíritu Santo. De la exclusividad a la universalidad. De la exclusividad a la universalidad. En el Antiguo Testamento, la relación del Espíritu Santo era exclusiva de un pequeño grupo de personas. Solo un pequeño, mínimo grupo de personas tenía relación directa con el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran estas personas? Eran aquellos a los que se llamaba los ungidos. Los ungidos. Los ungidos. ¿Y quiénes eran los ungidos?
eran aquellas personas sobre las cuales los profetas de Dios, por indicación de Dios, habían derramado un cuerno lleno de aceite sobre su cabeza. Y esas personas, solamente esas personas, eran los ungidos. Adivina cuántas mujeres eran ungidas. 0. Ninguna. Así era. ¿Cuántas de ustedes, mis hermanas, quieren ir al Antiguo Testamento? ¿No? No. Adivina cuántos varones eran ungidos. El rey, el sacerdote, el profeta. Y a veces hubo generaciones enteras donde no había profeta. Así que en todo el pueblo de Israel quizá encontrabas 10, 15, 20 ungidos y nada más. Los demás no son ungidos. Entonces cuando la persona era ungida, el Espíritu Santo venía sobre la persona. Dice, por ejemplo, acerca de el ungimiento de Saúl. En 1 Samuel 10, 9 y 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón a Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas vino a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Eso fue el día que Saúl fue ungido. También aquí hay pasaje que relata cuando David fue ungido. En 1 Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que el ser ungido implicaba que el Espíritu Santo vendría sobre ti. Todo el mundo deseaba ser ungido, pero solo los seleccionados para tareas específicas, que eran tan poquitos, eran los ungidos. El rey, primero, el sacerdote y el profeta. Ahora, cada uno de ellos tenía una unción específica para la tarea que iba a desarrollar. Por ejemplo, la unción del rey era distinta a la unción del profeta y a la unción del sacerdote. El rey era ungido y el Espíritu Santo venía sobre el rey y lo capacitaba con sabiduría para gobernar, con instrucciones de Dios para hacer la tarea que tenía que hacer, con valentía, con arrojo. Pero al profeta le daba otras características la unción, porque la tarea de él no era gobernar, ni pelear con naciones extranjeras, ni nada de eso, sino ser el puente entre el hombre y Dios. Por lo tanto, el sacerdote tenía otras funciones y el profeta tenía otras funciones. Entonces, cada uno de estos tres tenía una unción, la misma unción del Espíritu Santo, pero con distintas características. Por eso digo que bajo la ley, la relación del Espíritu Santo con ciertos hombres y de ellos con el Espíritu Santo era exclusiva, solo unos pocos. Pero ¿qué pasó cuando vino la gracia? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. No solo reyes, profetas y sacerdotes. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, aparecieron las mujeres,
profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que aquello que era exclusivo, la unción que era exclusiva de hombres, de varones, de unos pocos, el Señor la universalizó para todos, para todos, para todas. ¿No es maravilloso esto? ¿Sí? Para todos. El que nace de nuevo, ¡pum!, el Espíritu Santo entra. Luego tienes que ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, y es tan maravilloso y es tan sencillo ser bautizado con el Espíritu Santo, y la unción es para todos. Y mira lo que dice, cuando la unción viene y es derramado el Espíritu Santo, profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. La unción es maravillosa. La unción está sobre ti. La unción está sobre ti. Sobre ti. ¿Sí? Puedes Amén. decir, la Aleluya. unción está sobre mí. La unción está sobre mí. Está ahí la unción del Señor. Gracias a Dios que nacimos en esta era, en esta dispensación, porque si hubiéramos estado en la anterior, no tendríamos la unción. Mira, ninguno de nosotros es judío, partamos por ahí. O a lo mejor hay algún judío por acá, ¿no? Me dicen a mí que parezco judío por mi perfil, ¿no? Pero no soy judío. Y entonces ninguno de nosotros sería judío, no teníamos la unción. Menos reyes y menos sacerdotes ni profetas. Así que era impensable que la unción del Espíritu Santo viniera sobre nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros somos sudamericanos, estamos aquí en esta parte del mundo, pero ahora en esta dispensación el Espíritu Santo ha venido sobre todo el mundo, toda carne, y tú lo recibiste, y ahora la unción es tuya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Amén. Alabado sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Bien. La siguiente comparación. Dos relaciones con la sobrenaturalidad de Dios. Dos relaciones con la sobrenaturalidad de Dios. Ahora sí. ¿Ahí estamos? Bien, Sí, ahora sí. bien, perfecto, gracias. Mira, dos relaciones con la sobrenaturalidad de Dios. En el antiguo pacto, ¿hubo milagros? ¿Hay milagros en el Antiguo Testamento? Sí, Sí, varios. A ver, mencionemos algunos. Agua, Eh, Recuérdense históricamente de algunos milagros. agua, Agua, el de, las codornices, el maná, bien, El abrir del Mar Rojo. los bien, milagros de Eliseo y Elías. ok, Naamán cuando fue sanado de la lepra.
Bien. Bien. El Jordán, cuando se La abrió. apertura del Jordán. Bien. Observen ustedes que en el antiguo pacto, todos los milagros eran hechos por ciertas personas. Moisés era profeta. Y como profeta de Dios, él tenía el poder para hacer milagros. Dios le dio el poder. ¿Recuerdan el día que él lo llamó? Y Moisés dijo, no, es que yo no puedo, es que yo... Y Dios le dijo, muy bien, te voy a dar un mini curso de milagros. Le dijo, mete la mano en tu seno, y él metió la mano en el pecho, sácala, y la mano estaba leprosa. Vuelve a meterla, y la mano estaba... ¿sí? Tira agua en el piso, y tiró el agua, y el agua se convirtió en sangre. Y después dijo, tira la vara, y la vara se convirtió en culebra. Lo estaba capacitando para hacer milagros. Pero era su profeta. ¿Sí? Abraham también hizo milagros de sanidad, de la esterilidad de las mujeres en el reinado de Abimelech, ¿cierto? Pero era profeta. Así que los profetas hacían milagros, porque los profetas estaban calificados para hacer milagros. Pero ¿tú ves algún rey en el Antiguo Testamento que hiciera milagros? ¿Algún rey? Pastor, y Josué cuando está en Gabaón peleando y También, ora y pide que se detenga el sol. sí. A todos esos hombres Dios les da el don profético. Entonces, ellos pueden hacer milagros. Los profetas hacen milagros. Los reyes no hacen milagros. Tú no ves a David haciendo milagros. Tú no ves a Saúl haciendo milagros. Tú no ves a Salomón haciendo milagros. Ninguno de los reyes. Sí ves a David, un enamorado de Dios. Y aún David era profeta también porque profetizó acerca de el Mesías. Muchos de sus salmos son proféticos. Amén. Pero él no hace milagros. Tampoco ves a los sacerdotes hacer milagros. No. Entonces, los que hacen los milagros son los profetas. La gente necesita un milagro, va al profeta. La gente necesita una revelación, va al profeta al que llamaban vidente. Y el profeta le pregunta a Dios y Dios le responde y el profeta trae la respuesta. Entonces los profetas eran los hombres y las mujeres del milagro. Nadie más. Eso bajo la ley. La ley. Entonces la sobrenaturalidad manifestada de Dios era derramada o distribuida solamente a través de estas personas llamadas los profetas. Así fue en todo el Antiguo Testamento. Los profetas. Ser profeta en el Antiguo Testamento era una tremenda cosa porque tenías el poder de hacer maravillas y milagros. Pero viene la gracia, ¿sí? Pero vamos a leer aquí un par de pasajes. Ustedes mencionaron varios versículos, ¿no es cierto? Varias historias. Pero con esto de que en el Antiguo Pacto solamente los profetas hacían milagros, pueden anotar un par de citas que no las vamos a leer, pero anótenlas ahí. Génesis 20, 7 y 17. Génesis 20, versículos 7 y 17. Y anoten también Segunda de Reyes 4, versículos 32 al 35. Segunda de Reyes 4, 32 al 35. Ok. En el nuevo pacto, los milagros también son universalizados, masificados. Dios universaliza el poder de hacer milagros. No solamente la unción del Espíritu Santo,
no solamente la relación con el Espíritu Santo la universaliza, sino también el poder de hacer milagros se lo da a todos sus hijos, no solo a los profetas. Hoy día, ¿los profetas hacen milagros? Amén. Sí. Sí. ¿Solo los Señor. profetas? No, todos. Entonces, los profetas siguen teniendo el poder de hacer milagros, pero ahora no solo los profetas. ¿Los maestros tienen el poder de hacer milagros? Amén. Sí, Señor. ¿Las pastoras tienen el poder de hacer milagros? Amén. ¿Los evangelistas tienen el poder de hacer milagros? Amén. ¿Los apóstoles tienen el poder de hacer milagros? ¿Los músicos tienen el poder de hacer milagros? ¿Los Amén. diáconos pueden hacer milagros? ¿Y los santos, los hermanos que no tienen ningún rango, ningún cargo, pueden hacer milagros? Amén. Sí, Señor. Ok. A todos los que han creído en su nombre. Libro de San Marcos, Marco. capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales Seguirán seguirán a a los todos que creen. los que creen. Mira, el versículo, el contexto viene más arriba, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Se refiere a los que creyeron y son salvos, o sea, todos. Salvo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, Amén. hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que estas señales son para los que creen. Entonces me pregunto, ¿tú crees en Jesús? Amén. Sí. Bien. Y entonces, si tú crees en Jesús, estas señales son para ti. Amén. Tú eres una productora de milagros. Tú Aleluya. eres un productor de milagros. Tienes el poder de ser un productor de milagros, una productora de milagros. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Bien. Amén. Alguna gente le pone algunas condiciones. Dice, estas señales seguirán a los que creen y hacen muchos ayunos y se portan bien y son obedientes al pastor y nunca hacen ninguna cosa incorrecta, son bien santitos. Y entonces, si cumples todas estas condiciones, estas señales te van a seguir. No. 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 ¿Será así o no? No, Señor. Ya. No. Ahora, ¿hay que portarse bien? Sí, hay que portarse bien, sí. Sí. ¿Hay que ser santo? Sí. Sí. ¿Hay que obedecer a los líderes? Sí. Sí. Pero estas no son condiciones para hacer los milagros. Esta es la forma que tenemos que vivir. La Creer. condición para hacer el milagro, ¿sabes qué es? Creer. Nada más. Amén. Creer. ¿Tú crees en Jesús? Amén. ¿Tú crees en Jesús? Bien, estás calificado para hacer los milagros. No Amén. te falta Sí, sí. nada. Vuelvo a preguntar, ¿crees en Jesús? Estás calificado y calificada para hacer los milagros de Dios. Y entonces, si estamos calificados, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a hacerlos, ¿sí o no? Amén. Hacer. Nada Bueno. más hacer, como dicen acá en Chile, hay que puro hacer. Puro hacer. Hay que puro hacer milagros. Pero es tan sencillo, apóstol. Claro, así de sencillo. No hace falta nada más. Mira, me crié escuchando requisitos, además de la fe. Los predicadores decían, claro,
el poder, Dios nos ha dado poder, pero no estamos preparados. No estamos preparados. ¿Escuchó eso alguna vez? Ujú. No, no estamos preparados para que Dios nos use. No estamos, mira, esa cosa que te dicen, no estás preparado, no estás preparado, es mentira. Amén. Es mentira. Así es. Es mentira. Mentira. Inventada por el diablo y puesta en la boca de los predicadores. Amén. ¿Sabes para qué? Para frenar al ejército de Dios. Frío. Imagínate una iglesia donde todos los hijos de Dios le creen al Señor y hacen milagros y del milagro testifican de Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Revolución. Revolución. ¿Sí? Imagínate todos los hermanos de tu iglesia haciendo milagros, donde van para allá, para acá, en su trabajo, en su oficina, en la feria, en la fila del banco, haciendo milagros. No, naturalmente, así. Usted está enfermo, sí. Bueno, el Señor le va a sanar. En el nombre de Jesús se sane. ¡Wow! Sí, ¿qué pasó? Es Cristo. ¿Lo quieres recibir ahora? Pa. Amén. ¿No crees que la gente recibirá a Cristo después de recibir un milagro? Amén. Sí, Señor. Pasaba con Jesús, sucedía con Jesús. Después que Jesús hacía los milagros, la gente creía tremendamente en Jesús. Cuando tú solo tienes palabras para predicar y no hay milagros, la gente por ahí cree, por ahí no cree. Pero cuando tú demuestras la palabra que predicas con señales y milagros, los resultados son tremendos, tremendos. Entonces, tienes el poder de hacer los milagros del Señor. Amén. Tienes el poder de hacer los milagros del Señor. Y entonces, dado que esto es una realidad, lo que tenemos que empezar a hacer simplemente es funcionar. ¿Cuántos quieren funcionar haciendo milagros para Dios? Mantén una mano arriba y haz conmigo esta oración. Padre, Padre, por alguna razón por alguna razón he estado he estado sin producir sin producir los milagros los milagros que me corresponden, que me corresponden, que has señalado para mí. para mí. Quizá equivocadamente Quizá equivocadamente. he creído Aquí el mensaje incorrecto de que la fe no es suficiente, que tenía que cumplir otros requisitos. Pero hoy me sacudo de todo engaño, de todo error y me levanto en tu nombre para hacer los milagros, las sanidades, las maravillas que tú has señalado para mí. Los enfermos serán sanados, los oprimidos serán libertados y los milagros se multiplicarán en mi vida y tu nombre será glorificado y muchos serán ganados para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Créelo con todo tu corazón. Amén. Bien. La siguiente comparación. Dos relaciones con el reino de las tinieblas. Dos relaciones con el reino de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia en esto, en la relación con el reino de las tinieblas? De estar bajo el maligno a estar sentado sobre Satanás y su reino. Esa es la comparación. De estar bajo el maligno a estar sentados bajo Satanás, a estar sentados sobre Satanás y su reino. Hasta que Cristo vino, los hombres estuvieron sometidos a la potestad de Satanás
y sus demonios. Cuando el diablo tentó a Jesús, ¿recuerdas? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Así que el diablo tenía una autoridad. Y el mundo entero estaba bajo el maligno. Todo. Pero cuando viene Cristo, Él derrota a Satanás. Lo derrotó en todos los frentes. Lo derrotó personalmente cuando el diablo lo vino a tentar. Lo derrotó en la cruz y le quitó el imperio de la muerte. Lo derrotó y le quitó la autoridad sobre la humanidad. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que el diablo fue derrotado por Jesús en todas las áreas. Pero antes no. Antes tenía mucha autoridad. Antes tenía mucha potestad. Pero ahora el Señor lo ha derrotado. Y una vez que el Señor lo derrota, esa victoria que el Señor obtuvo, la entrega a nosotros, para que nosotros administremos su victoria. Mira, siempre hubo demonios en la tierra. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú no ves muchas manifestaciones demoníacas. Ves una que otra. Ves a Saúl, por ejemplo, atacado por un demonio. ¿Sí? Saúl, medio trastornado ahí, que quiere matar a David. Pero antes de eso, él atacado por un espíritu maligno. Y ves algunas, así como muy poca gente, parece que los demonios no estuvieran, pero están. Y de hecho están en la gente de tal manera que a Jesús le traen montones y montones y montones de endemoniados. Pero aparece Jesús y los demonios gritan, los demonios se manifiestan públicamente. Y hay una cosa tan tremenda, es como que al aparecer Jesús, los demonios sí o sí se hacen visibles, hablan, amenazan, gritan, ruegan, ¿sí? Y hacen cosas locas. ¿Por qué? Porque llegó el vencedor. Porque llegó Jesús. Dice en Mateo 12, 28 y 29. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Satanás es el hombre fuerte, pero llegó el más fuerte, el Señor Jesucristo. Y cuando hay un fuerte y llega otro más fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Que el que era fuerte ahora es débil frente al más fuerte, y el más fuerte triunfará. Cristo triunfó. Amén. Y esa autoridad que él tenía de atar al hombre fuerte, la entregó a nosotros. Por eso dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. En Mateo. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19, Lucas 10, 17 al 19, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor te dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sí? ¿Y por qué entonces tenemos esa cosa ahí? Yo no paso por esa vereda porque ahí vive una bruja. ¿Eh? ¿Quién crees que tiene que tenerle miedo a quién? La bruja. La bruja tiene que tener miedo. Pastor, yo no voy por ahí porque por ahí dicen que se escuchan voces, es una casa de fantasmas, ¿sí? Mira, tú tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo. Tú, cuando tú llegas a un lugar, llegó la autoridad. A ver, te lo repito. Cuando tú llegas a un lugar, llegó la autoridad, llegó el reino de Dios. Tú tienes que creer eso. No te mires poca cosa, tampoco te creas, ¿no es cierto? Porque el diablo también nos manda a veces esos mensajes de que somos la gran cosa. No, es todo por la gracia. Pero cuando tú llegaste a un lugar, llegó la autoridad de Dios, llegó el reino. Y el diablo ojo, ahí viene el Pepe, cuidado, cuidado, ahí viene la María, hay que andar con cuidado, ahí viene el Juanpi, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, así funciona esto. Tienes que creerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, estamos en una lucha. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios Déjame hablarte 6, un momento de la lucha. Hay Efesios 6. 4 niveles de la lucha 4. espiritual, 4 áreas donde tenemos lucha espiritual. Primero, tenemos lucha en la tierra, a nivel del mundo, lo que llamaríamos el mundo. La lucha espiritual aquí, en este mundo, es con demonios, ¿sí? Es con espíritus. Esos espíritus que atacan a los niños, que los hacen llorar, ¿sí? Esos espíritus que enferman los cuerpos, espíritus de enfermedad, ¿sí? La mano peluda que a la noche no, no es tu esposo, ¿no? Pastor, una mano peluda me aprieta el cuello. Bueno, dile a tu marido que se porte bien. Pero todas esas cosas que son las pesadillas y todas esas cosas son demonios. Es la lucha aquí. Y tú tienes que ser vencedor sobre eso. Tienes autoridad sobre todos los poderes del diablo en este mundo. Eso es un nivel. Otro nivel. El nivel de lo que aquí menciona. Fíjate, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las regiones celestiales, el segundo cielo. En el segundo cielo tenemos una lucha. Tenemos una lucha espiritual con los hombres fuertes, con los hombres fuertes. ¿Quiénes son los hombres fuertes? Los que lideran la obra del mal en este mundo. Jesús dijo, hay que atar al hombre fuerte y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte es el líder de una ciudad, de un barrio, el líder de una zona,
Y esas batallas las peleamos contra esos hombres fuertes y tenemos autoridad para someterlos, atarlos y someterlos en el nombre de Jesús. Ok, ese es el segundo nivel de la lucha, las regiones celestiales. El tercer nivel de la lucha es el Hades, el inframundo. Nosotros tenemos una lucha espiritual en el inframundo. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene una misión en el Hades, en el inframundo. En el inframundo hay muchas áreas, por dar un nombre, dentro del inframundo, dentro del submundo que se llama Hades, acá debajo de la tierra, el Hades. Es un mundo espiritual. Infra significa debajo, debajo del mundo. O Hades. En el Hades están las regiones de oscuridad. Y en esas regiones de oscuridad el diablo ha cautivado las almas y las tiene sometidas ahí. La gente sigue viviendo acá en el mundo, pero atada a tormentos, adicciones, limitaciones, enfermedades, etcétera. Y estas personas están siendo atrapadas en cárceles, cautivas en el inframundo, aunque siguen acá funcionando, pero funcionan limitadamente o enfermos o atrapados en muchas cosas. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Bajar al inframundo, recuperar el alma de esa gente y libertarla para la gloria del Señor. Y muchos problemas de adicciones, muchos problemas de tribulaciones, muchos problemas de enfermedades se resuelven yendo al inframundo y arrebatando a los demonios esas fracciones del alma que el diablo tiene atrapada allí. Cuando el alma es recuperada, la persona ahora está completa, está completa. Entonces, tarea de la iglesia, hacer la batalla también en el Hades. Y por último, la cuarta región o la cuarta área donde peleamos la batalla espiritual es en las cortes del cielo. Allí peleamos la batalla judicial con el acusador, el diablo. Allí ganamos la batalla judicial en los tribunales de Dios. Entonces tenemos la batalla a nivel del mundo, la batalla a nivel de las regiones celestiales, las batallas a nivel del Hades y las batallas a nivel de las cortes celestiales. 4 áreas de lucha de la iglesia del Señor en esta tarea de hacer guerra espiritual. Amén. Ahora mira, hoy tenemos autoridad de Dios sobre todas las cosas. En Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23 dice, la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Estoy en Efesios 1, 20 al 23. Operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, escucha esta expresión, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Escucha esto. La iglesia es el cuerpo. Y todo fue sometido bajo los pies de Cristo. Y entonces fue sometido bajo la iglesia, porque los pies de Cristo son la iglesia. ¿Sí? Los brazos de Cristo son la iglesia. El torso de Cristo es la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo es la iglesia. Y bajo los pies del Cristo colectivo,
del Cristo corporativo, bajo los pies de ese Cristo, el Señor ha sometido todas las cosas que existen, todas las autoridades que existen, están bajo tus pies. Están bajo tus pies. Para reafirmar esto, en el siguiente capítulo, porque lo que leímos es capítulo 1 al final, y el capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tienes que saber que estás sentado, sentada con Jesús sobre todas las autoridades y poderes que existen. Tú estás sobre todo, tienes autoridad sobre todo. No solamente que tienes autoridad sobre todo, sino que todo es tuyo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 21 al 23, así dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cristo, perdón, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Lo leo de nuevo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes, vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. ¿Sabías que todo es tuyo? Amén. ¿Sí? Todo es tuyo. Y ustedes son de Cristo, Sí, y Señor. Cristo de Dios. Todo es tuyo, menos Dios. Amén. Tú eres de Él. Él te ha dado todo, pero Amén. tú eres de Él. ¿Te gusta ser de Dios? ¿Sí? Tú perteneces a Dios, pero Él te ha dado a ti todo, todo te pertenece a ti. Y tú perteneces a Dios. Entonces, todo es nuestro y tenemos autoridad sobre todo. Debemos funcionar de otra forma, hermano. No vayas al cielo a mendigar. Anda al cielo y dile, Señor, dime qué tengo que hacer. Sé que todo es mío, sé que tengo autoridad sobre todo. Dime cómo encaro esto, cómo tomo esta situación, qué debo hacer. Nada más. Yo soy el administrador de todo esto, me lo has dado todo. Aquí estoy. Enséñame lo que tengo que hacer. Nosotros muchas veces lloramos frente a las adversidades, a las necesidades. Nos afligimos, nos asustamos. Pero tienes que saber que eres la dueña de todo lo que existe y que tienes autoridad sobre todas las cosas. Pero tienes que escuchar al Señor. Escúchalo cuando Él te habla. Escúchalo. Él te va a dar instrucciones. Y las instrucciones que Él te dé, óyelas y obedécelas. Porque si tú escuchas las instrucciones y las obedeces, todo se va a alinear delante de ti. Todo, escucha, todo se va a alinear y va a cobrar sentido. Si no, todo anda para cualquier lado, porque tú estás aquí para poner orden en las cosas. No dejes que tu mundo se desordene. No dejes que el enemigo tome control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tus cosas. Toma control. Tú eres la autoridad de Dios. Tú estás sentado, sentada sobre todas las cosas. Todo te pertenece. Cree todo esto y toma el control. Ejerce la autoridad
y ordena tus cosas. Ordena todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Miren, vamos a estar terminando. Nos queda una clase más para terminar esta dispensación. Pero tenemos mucho, mucho para hablar todavía. Pero yo doy muchas gracias a Dios porque Él nos ha permitido el privilegio de vivir en esta dispensación tan maravillosa, tan hermosa, tan espectacular. La dispensación de la gracia. Así es que agradece al Señor todos los días y dile, ayúdame a vivir a la altura de lo que yo soy, de quien yo soy en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Recuerden, amados, que el lunes comenzamos nuestro ayuno de 40 días. Vamos a estar 40 días ayunando por la obra del Señor. Inscríbete con un día, 2 días, lo que Dios te dé, 3 días cada semana. La idea es que si te inscribes para el lunes y miércoles, empieces esta semana hasta que termine el ayuno. Todos los lunes y miércoles estarás ayunando. Y mientras tú estés ayunando, cientos de hermanos estarán ayunando también contigo por la obra del Señor, por la obra de Dios. Amén. Entonces, hay muchas cosas importantes que tenemos que hacer. Mandé una circular el día de ayer a los apóstoles y a las iglesias porque vamos a tomar nuestras ciudades para Dios. Vamos a hacer la toma espiritual de las ciudades, las regiones, los barrios, las comunas. Vamos a entrar en guerra espiritual contra el enemigo y sabemos que vamos a vencer, somos victoriosos. Pero hay que hacer estas cosas y vamos a tener un programa de evangelismo constante desde aquí hasta que termine este año, mes a mes, semana a semana, mes a mes, evangelizando y avanzando en la obra del Señor. Así que hay mucho, mucho para hacer. Y con respecto al ayuno, inscríbete, dile a tu pastor, pastora, inscríbame. Yo voy a ayunar tal y tal día, todas las semanas hasta que termine este ayuno. Vamos a terminar estos 40 días de ayuno el día 14 de junio, el día viernes. Vamos a tener una vigilia toda la noche, una vigilia presencial aquí en Santiago, y los hermanos que están en otros lugares más lejos y los hermanos que están en otros países, vamos a hacer todos juntos la vigilia, presencialmente los que están aquí en la zona central de Chile y todos los demás por Zoom, vamos a estar unidos en esa vigilia delante del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a terminar, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos esta noche por el tiempo precioso que nos regalaste para estar juntos, para aprender tu palabra, para recibir tu enseñanza, para entender en nuestro espíritu cosas que tú quieres que comprendamos y creamos y las vivamos. Todo lo que hablamos hoy se haga una realidad en nosotros, en nuestro vivir cotidiano. Que no sea solo una lección, una clase teórica, intelectual, sino que se convierta en vida en nosotros y cambie radicalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de funcionar en este mundo. Padre, muchas gracias por cada apóstol, pastor, pastora, por cada hermano, obrero, obrera, por cada uno que ha podido en esta noche conectarse y participar de esta preciosa clase. Que a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén, amén y amén.